Tú naciste en México, ¿verdad? Correcto, padre. Guatemala. Guatemala. Yo aquí. Tú aquí. Ay, no, está Aquí para allá. no. ¿Dónde estás aquí? Muy Ya. mediocres. Sí, le dejamos todo a Dios así como que, encárgate tú y lo ya. Sí. Ah, no, sí, ya dijiste, voy corriendo. Sí, quítamelo. A mí me desespera, no me desespera, me causa mucha impaciencia. No, pues sí me desespera, ¿verdad? El Espíritu Santo que les hace exclamar, Abba, papito Dios, ven a mí, auxíliame. Porque ya no somos esclavos del pecado, sino somos hijos de Dios. Yo estoy muy acostumbrada a querer tener el control de las cosas y de las situaciones. Entonces, al dejar el control y confiar en el Señor, eso sí que me ha costado muchísimo. Pero sé que es un proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos como jóvenes confiar en el Señor? Queridos amigos, gracias por seguir siempre en sintonía y poder seguir nuestro CBJ Podcast. Definitivamente uno va descubriendo el amor tan grande que Dios nos tiene y poder descubrir también hoy precisamente el tema muy importante con respecto a la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. Poder descubrirlo y saber cómo Él nos acompaña en todo momento. Para descubrir y poder conocer un poco más, hoy tenemos a nuestro buen sacerdote, buen amigo, hermano, el Padre César estará con nosotros, así que no te lo pierdas y quédate con nosotros aquí en CDJ Podcast. Jóvenes, como sabemos, la palabra nos inspira al saber que el que confía en el Señor jamás será defraudado. Y con ello le damos la bienvenida también, chicos, Carlos, Rosita y también al Padre César. ¡Eso! ¡Qué bueno que vino! ¿Cómo están? Bien, ¿y usted cómo está, padre? Ya tengo tiempo no verlo. Pues andamos Sí. bien, gracias a Dios. Pues que no me han invitado, les caigo mal, yo creo ya. No, Siempre, padre, usted siempre es parte de la familia y con una dicha siempre de poder Amén. compartir. Y estos segmentos del podcast ha sido muy gratificante porque hemos aprendido muchas cosas de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y claro, por medio de esta hermosa evangelización que nos permite poder compartir con muchos. Sí, claro, sí, pero no, muy contento de estar aquí. Gusto verlos de nuevo. Y con ese gusto, pues también, ¿verdad? Recordando este programa, este podcast que vamos a dedicar a la fuerza del Espíritu Santo, Padre, que nos recuerda San Pablo, de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 5, que nos dice, esa esperanza no defrauda porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones por aquel que nos ama, por aquel que nos elige. Entonces, por eso, dedicar este podcast y saber, tomar el tiempo de pausar y conocer más al Espíritu Santo, que muchas veces lo dejamos ahí olvidado y lo dejamos como el desconocido, Padre. Es que sí, este es el de la tercera persona de la Trinidad, es la más incomprendida y la más difícil de explicar también teológicamente hablando, ¿verdad? O sea, Sí, porque yo también le iba a hacer esa pregunta, que qué es el Espíritu No, Santo, es- porque quizás ¿Quién? hay muchos ¿quién es, ¿Quién? no? ¿No? ¿Qué? ¿Quién Sí. es? es una Ya. persona, Esa sí. parte. Acuérdense, el mismo San Agustín y Santo Tomás coinciden en que explicar la Trinidad es algo imposible. Queda en el misterio por más que Ya. lo queramos, ¿cómo se dice? Describir completamente. Describir y explicar. Explicar. El Tratado de Trinidad de Santo Tomás son como 100 páginas. Wow. Y al final termina diciendo, y todo es un misterio. Dice uno, ay, no, no, entonces, ¿para qué tanto? Pero bueno, tenemos que aprender a tratar de, como decían, ¿verdad? ¿Quién es el Espíritu Santo? Eso es muy importante. ¿Quién es? Es una persona. Exacto, porque no se puede amar al Lo que que no no. se conoce, ¿verdad? Entonces, compártanos, Padre, ¿quién es el Espíritu Santo para usted, pero obviamente también para nuestra Iglesia Católica? Muy bien, bueno, la Trinidad, ¿verdad? Primeramente está, como me enseñaron a mí en el catecismo, ¿verdad? Yo llevé el método del buen pastor, era todo cantadito, no sé si ustedes lo conocieron, que la Santísima Trinidad es un solo Dios, tres personas distintas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bueno, a mí me encantaba porque era cantadito todo, todos los niños lo decíamos así. Eso a mí me fascina. Entonces, bueno, para empezar, es una persona de la Santísima Trinidad.
Algunos teólogos dicen Dios es el creador, el Hijo el redentor y el Espíritu Santo el hacedor. Y el santificador. Y el santificador, ¿no? Entonces, cada persona de la Trinidad tiene su Misión. Su misión, exactamente. Y bueno, pues como sacerdote, pues el Espíritu Santo de manera especial me da forma a mi vida. Hay que recordar que en la vida cristiana en tres ocasiones se recibe el sacramento en tres ocasiones en los sacramentos recibimos el don del Espíritu Santo. La primera, los tres estamos bautizados, entonces en el bautizo recibimos la primera vez. Los cuatro estamos confirmados. En la segunda vez, en la confirmación, y aquí sí, pues nomás yo, ¿verdad? Yo tengo el orden sacerdotal, entonces yo lo recibí en una, por decir de alguna manera, de alguna tercera vez, en mayor plenitud. Entonces es una cuestión primeramente personal como sacerdote vocacional, ¿no? El saber que pues soy un sacramento que camina gracias al Espíritu Santo. Y Eso para me gusta nosotros, mucho. para los laicos, ¿es el matrimonio o la vida religiosa también? No, en los laicos es la parte que te decía ahorita, ¿no? El ser bautizado y el ser confirmado en tu fe. Y aquí es donde entra tu misión como laico dentro de la confirmación y ahora sí en una vocación específica. Ok. Pero primero eres confirmado antes que todo lo demás. Pero lo bueno es que todos podemos aclamar al Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, ven y darme esa vida, ¿verdad? Porque lo hace la referencia al catecismo. El Espíritu Santo es aquel que nos da ese aliento divino, ese rúa para esos momentos, Padre, que pues estamos pasando por esas situaciones que no sentimos al Espíritu Santo. Y fíjate que dices algo bien bonito que yo hace no mucho... platicando con un amigo sacerdote a la luz de esas pláticas que tenemos padres, no voy a quemar al padre no porque sea mal sacerdote, ¿verdad? Sino para no darle más trabajo del que ya tiene. Aquí en la arquidiócesis es un gran sacerdote, doctor en Derecho Canónico y padre espiritual de un servidor. Tenemos pláticas muy padres cada vez que nos vemos, ¿no? Entonces decía el padre algo muy padre, el padre. Decía, fíjate, decía él, fíjate hasta dónde llega a veces nuestra situación, que no nos damos cuenta de que desde que recibimos el bautismo caminamos con el Espíritu Santo y no nos atrevemos a pedirle cierta luz en nuestra vida, como decías tú, ¿no? Ese rúa que ya tenemos. Que ya tenemos desde nuestro bautizo, ese día lo recibimos. El día que ustedes fueron bautizados, pues tal vez no se acuerdan. Yo me acuerdo del rito porque muy seguido bautizo, pero se les unge, ¿no? Y se les unge la frente, ¿no? Con el crisma, que es el que da ese valor es la señal física de que has recibido el don del Espíritu Santo. Fíjate, lo recibiste. Ya es responsabilidad mía o de ustedes si lo hago funcionar o no lo hago funcionar. Yo dijera que más bien si le dejamos actuar, ¿verdad? Porque de que Él funciona, porque es el poder, el mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de la tumba, de la muerte, habita en nosotros. Nos lo recuerda también San Pablo a los romanos, pero precisamente si le dejamos actuar, ¿verdad? Y yo creo, Rosita, Carlos, que a veces pues es difícil dejar que el Espíritu Santo fluya, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes? Sí, yo la pregunta que se me viene a la mente es de que, y lo habíamos mencionado al principio, ¿no, padre y muchachos? Es de que el Espíritu Santo de la Santa Trinidad es el más desconocido, pero a lo que usted ha podido ver a la sociedad y a nuestra iglesia como sacerdote, ¿por qué cree que es el más olvidado o el más como puesto on the side, al lado? El Espíritu Santo. En la fe. En la fe, sí. Ignorancia, la primera situación. Totalmente ignorantes. Me considero ignorante incluso, ¿verdad? También yo. Ser sacerdote no me hace culto. Ignorancia de parte del pueblo de Dios, primeramente que nada. Una mala formación. También esa es otra cuestión, ¿verdad? Nos malformamos dentro de la iglesia porque me pensaba ahorita... ¿Cuánto caso le hacemos a tantas cosas que a veces no son ni siquiera creencia católica? De que las energías, que los metales, que las barras, que quién sabe qué. Y pues es una falta de una ignorancia, ¿no? de fe a esa cuestión. No necesitamos nada de eso. ¿Y cómo podemos salir? Formándonos, no nos queda más que otra leyendo, decía un padre que yo conocí, decía, lee, estudia, ¿no? Hace poco el padre Lorenzo Miranda, no sé si lo conozcan,
al menos de nombre. Él fue mucho tiempo aquí en la arquidiócesis, es el vicario del clero. Entonces nos decía, tuvimos una plática de sacerdotes hispanos allá en San Bernardino y nos dio una plática tan bonita, muy bonita. Entonces dentro de la plática decía él, a lo que vas tú, tu pregunta, decía, es que si el pastor es ignorante, pues ignorantes serán los fieles. Entonces decía, y el pueblo perece por la ignorancia, Exactamente. ¿verdad? Caemos en el pecado porque naturalmente somos pecadores, pero si estamos cegados, ¿verdad? Y no dejamos que el huésped divino nos guíe, nos ilumine, pues la ignorancia nos lleva a más ignorancia y a más ceguera espiritual. Sí, Yeah. y, pues, digo, y el padre decía, dice, qué feo es saber que hay padres, y espero no escandalizar a quien nos oye, que a veces estamos más preocupados porque va a salir el nuevo iPhone y ya queremos ir a cambiar el que tenemos, Yo considero que comprar un libro, ¿no? Y decía el padre, Claro. ponerte a leer. Nos decía el padre la pregunta, perdón que te interrumpí, no. Carlos. Decía el padre, dice, no, dice, ¿cuál fue el último libro que leíste? Hablando de formación, ¿no? Sí. No de Sí, novelas, sí, sí, ¿no? sí. Y pues 2, 3 padres decíamos, oh Dios mío, qué buena pregunta, ¿no? De ahí pasa una cuestión grave. Porque claro, si encontramos el Espíritu Santo está plasmado en la Sagrada Escritura desde el Antiguo Testamento, hasta hoy lo vemos en el Nuevo Testamento, y claro, vemos como inclusive dentro de la creación del mundo, dice que el Espíritu Santo aleteaba sobre todas las cosas. Entonces esa que desde parte ahí es muy está. grande. Está siempre presente en toda de la creación hasta hoy. Y qué difícil cuando usted menciona eso, que ahorita que me estaba pensando, que ignorar aquel que es de parte de la Santísima Trinidad, la tercera persona, la Santísima, ignorarlo, a mí me queda como, ahorita me estoy haciendo la pregunta, ¿yo lo estoy ignorando? O sea, porque ya. puedes conocerlo, o sea, conoces quién es el Espíritu Santo, se le conocen, tiene diferentes, se le acredita diferentes nombres, como el Rúa, el Paráclito, el Defensor y todo. Y bueno, si lo recibimos desde el bautismo, y digo, ahorita escuchándolos, digo, ¿qué estoy yo también haciendo Yeah. con el Espíritu Santo? ¿Realmente estoy dejando actuar en mi vida o simplemente lo conozco, pero no lo dejo actuar? Entonces, qué punto Es muy muy, interesante. es muy Muy profundo, ¿no? cuestionante Sí. para Impresionante. todos. No, es que me lleva a ese punto, desde que muchos sabemos por la cuestión, o está esa cuestión, ¿no?, de saber y conocer, ¿no? Porque hay una gran diferencia ahí. Grandísima diferencia. Ya. ¿Nos podría platicar un poquito de eso, de la diferencia entre los dos? Conocer y saber. Conocer. Ya. En Yo- términos del Espíritu Santo, obviamente. Sí. No, es que es bueno poner un ejemplo, por ejemplo. Sí. Yo sé que el cielo es azul. Lo sé. Ese es el saber. Pero ¿por qué el cielo es azul? Ese es el conocer, ¿no? Entonces El ya detalle. tenemos que reconocer que el cielo es azul por un reflejo del sol con el mar. Y con ello, o sea, una vez más, conocer al Espíritu, pero ahora dejarle actuar. Ya. Cuando tú dejas que el Espíritu Santo obre y trabaje en ti, no te vas a creer lo que la gente te diga de Dios. Tú mismo lo estás experimentando porque lo estás dejando obrar. Y me encanta, como decía ya Carlos ahorita, o sea, desde el principio, el Espíritu Santo siempre está obrando y trabajando. A la medida que le dejemos actuar, va a hacer que lo podamos reconocer. Sí. ¿Cuántas personas cegadas que no pueden reconocer el poder del Espíritu Santo? Y es ahí donde quedamos a la desesperación, a la falta de esperanza. Pero si le conociéramos, ¿cómo le amaríamos? Tú diste algo muy importante, Isela, en lo que acabas de decir, ¿no? La esperanza. No hace muchos días el Papa Francisco en una de las catequesis hablaba de las decisiones, decía él. Y él ponía dos parámetros. Si es por el bien de la iglesia, o sea, hablando de los pastores primeramente, ¿verdad? Si es por el bien de la iglesia y te da paz, es una buena decisión. Entonces yo creo que también bajándolo a la vida propia, ¿no? Si es por el bien incluso de mi propia vida también y me da paz, pues es una buena decisión, ¿no? Es el saber escuchar al Espíritu Santo que está ahí. Y está ahí desde el principio. En Génesis dice, hagamos. Dice, hagamos. O sea, cuando habla en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, le está hablando a otros dos. Claro, a mí me encanta algún aspecto verdad. con respecto del Espíritu Santo cuando ya Jesús asciende, ¿no?, al cielo y les da esa promesa a sus discípulos. O sea, aquí no se vayan, ¿no? No se vayan de este lugar.
Y qué parte me parece unos aspectos muy importantes con respecto a la obediencia, porque le dijo, no vayan porque va a venir sobre ustedes, ¿no? Esa fuerza, porque van a ser mis testigos en todo el mundo. Entonces, qué importante es también la comunidad para que se desarrolle, se desenvuelva, se deje guiar por medio del Espíritu Santo. La comunidad es vital porque, por ejemplo, vemos en el día de Pentecostés, ¿no? Todos estaban reunidos en oración. Qué importante tener un lugar, un grupo donde usted se desarrolle, se desenvuelve. Creo que es algo que necesitamos hoy en día. No es porque uno puede ser individualista pensando que no, ya lo tengo la verdad. Pero ¿qué pasa cuando ya es en comunidad? Es que no somos monjes, no somos ermitaños, ¿no? En la iglesia hay monjes y monjas que son ermitaños, es una vocación especial. Sí. No, San Carlos de Foucault era un ermitaño, ¿no? Me encanta A la mí oración también. del abandono. A mí también me encanta. La vida de él me fascina. Me Hermosa. fascina. Sí. Era un hombre que era todo lo contrario, ¿no? Pero a lo que voy es eso, ¿no? No somos ermitaños en la fe. Es contada la gente que es ermitaño, San Carlos de Foucault. Pero iglesia es comunidad. O sea, caminamos en comunidad y en el bien de la iglesia, ¿no? Hoy en día la iglesia está siendo tan atacada por nosotros mismos que estamos dentro de la iglesia. Tristemente. Tristemente. Yeah. Y no voy a decir nombres porque no se trata de eso, pero ver a predicadores católicos irse de la iglesia o desde la iglesia. Es que ahora no traigo el teléfono, pero el teléfono es una tribuna, ¿no? Es una tribuna. Eso es lo que es el teléfono hoy en día, ¿no? O sea, entonces a veces digo yo, bueno, o sea, a mí esta reflexión me llega muy seguido. Estos últimos meses, que será como desde marzo, por ahí, sabiendo que mucha gente se ha ido de la iglesia. Y gente muy conocida. Sí, cultos, sí, conocedores. Pero por ello, o sea, cuidado, pero ¿verdad? Porque la soberbia puede entrar y precisamente necesitamos al Espíritu Santo en el Veni Creator, ¿verdad? Ven, ilumina lo que se ha resecado. Ven a lavar lo que se ha manchado. Ven a limpiar la huella del pecado, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer nada sin el Espíritu Santo porque podemos tener mucha sabiduría, podemos tener muchos doctorados, pero si nos apartamos de la iglesia, pues ¿qué es lo que dice la palabra? Lejos de mí no podrán hacer nada. Pues el diablo es un gran teólogo. Hace poco les decía eso yo en una homilía en la parroquia. Les digo, el diablo sabe más de Biblia que todos nosotros juntos, ¿eh? Y más de teología que todos nosotros juntos. Bien astuto. Sí, Muy que no es sabio, es astuto. Exactamente, ¿no? Pero a veces está la otra parte, ¿no? Tal vez la parte de la sencillez, que es lo que nos da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre va a estar en personas bien sencillas. Sí. Tú no, y a veces sencillas Los humildes. hasta ignorantes, si tú quieres. O sea, a veces uno aprende más de gente más ignorante que de gente muy culta. Cuando yo recién ordenado sacerdote todavía en México, estuve en una parroquia, Nuestra Señora del Pilar, en Coyame, Chihuahua. Saludos, raza. Saludos, primos. Allá todo el mundo se dice primo. Allá todo el mundo se dice primo. Padre primo. Iba yo a misa a un pueblo que se llama San Pedro. Una comunidad como a 2 horas de la parroquia, manejando. Pura terracería. El pueblo muy sencillito, gente muy sencilla, muy raspa, digo yo, decimos en México. Gente sencilla, de campo, sencilla, gente de trabajo, gente que llegaba yo y luego, ay, padre, no sabemos ni leer bien, pues cómo lea. Pero a mí me encantaba ir ahí. Las señoras realmente pues no leían bien. Entonces yo me fascinaba, no en el sentido negativo, sino en el sentido, y por eso tomo el cuadernito, porque me fascinaba y lo decían ellas, del profeta Isaías. Y empezaron a leer así, ¿no? Y a mí me fascinaba. ¿Por qué me fascinaba? Porque había un amor tremendo a la figura sacerdotal, a la misa, esa sabiduría de nuestra gente sencilla que más que devoción, sabiduría, ¿no? Esa gente que tal vez no sabe ni leer ni escribir bien, pero que reconocen, ¿verdad?, quién está ahí en la Eucaristía, que esperaban al sacerdote, porque a veces pues, los climas no nos dejaban llegar ni siquiera temprano
a misa y a veces yo llegaba 1 hora tarde, ¿no? Y ahí estaba la gente, nuestra gente sencilla, esa sabiduría de un amor a la iglesia, ¿verdad? Y luego cuando terminaba de ahí siempre me regalaban un burrito, un taquito, o sea, Tamalito. pues no tanto tamales, fíjate ahí, pero más bien burritos eran ahí, los burritos chiquitos, los originales. Pero a lo que voy había una sabiduría en esas personas muy grande, ¿no? O sea, gente muy de Dios, que ve a Dios en el diario. Tenían un río a un lado del pueblo. Entonces decía la señora doña Margarita, Dios, no sé si todavía viva, ya estaba muy grande cuando estuve ahí hace algunos años. De ese año de Margarita, dice, dice, padrecito, dice, yo no sé mucho de Dios. Dice, pero yo en las mañanas, yo lo veo en el río. Ay, Dios mío. Ay, señora, usted sabe más de Dios que yo. Se le pone así como en la piel de chica. Sí, entonces, y nos hace recordar, Padre, a los pastorcitos. El Señor en su nacimiento a los ángeles, a los primeros que se le anunció, fueron a los pastorcitos. Vengan a ver al príncipe de la paz, vengan a ver esta estrella, este sol que ha nacido, ese sol de justicia, ¿verdad? También se me hace recordar la palabra de Jesús mismo que nos dice, bendito Padre, te alabo, porque has revelado esto a la gente sencilla. Y también las bienaventuranzas que también Exacto. que nos pueden ilustrar muy bien con respecto a eso de hombres y mujeres que son humildes. Porque y claro, también en la Sagrada Escritura siempre encontramos a muchos hombres así muy humildes. Inclusive, pues, San Pablo también, que era un hombre que así tuvo que bajarse. El Espíritu Santo lo bajó. Y a veces eso es lo que pasa, ¿no? Cuando descubrimos. Descubrir, ser sencillos como las palomas, dice el Evangelio, pero astutos. Como las serpientes. Las serpientes, ¿no? También. Y eso a veces nos cuesta. Porque ¿Lo también, segundo o lo primero? No. Cuando en conexión lo que dice Carlos, ¿no? De que a veces nosotros pasamos por algunas experiencias donde ya tenemos esa relación con Dios mucho más profunda, ya tenemos esa relación con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo como que, oye, bájate. Yo noto mucho eso en mi experiencia sacerdotal, cuando me toca en las parroquias que, padre, un retiro, ayúdenos. Y uno como sacerdote, aunque uno es joven todavía, eso digo yo. No, sigue siendo joven, padre. Sí. Tiene claro, una visión sacerdotal más amplia, ¿no? La mirada sacerdotal siempre va a ser un poquito más amplia que la de los demás. Entonces a veces me ha tocado un ejemplo, ¿no? Te toca ahora, Rosy, te van a tocar los baños en el retiro. Y a ti te va a tocar... Y un ejemplo, ¿no? Que tú siempre has estado en baños, te va a tocar ahora dar un tema. La cocina. No, algo diferente, ¿no? Entonces tú puedes tomar la actitud del decir, ¿no? Que es solamente un ejemplo, que Rosy diga, ay, no, yo ¿por qué los baños? Yo mejor no voy, quién sabe qué. O sea, la actitud del decir, pues si yo toda la vida he estado al frente, ¿a mí qué me van a enseñar? Pues hermano, ahí pues se nota que no estás dejando actuar, vea la sencillez. Y en el otro ejemplo, ¿no? Isela, que tal vez en este ejemplo que pongo siempre ha tocado los baños y con mucha humildad, ¿verdad? Decir, y seré capaz y podré, le voy a echar ganas, o sea, en las acciones sencillas es donde concretamos lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. Creo que uno va a estar abierto a lo que el llamado en el lugar donde uno con respecto a eso. Vamos a ir unos mensajes, vamos a ir con nuestros amigos desde Guadalajara que también tienen para nosotros compartir sobre el Espíritu Santo, cómo descubrir ese amor tan grande que tiene. Vamos con ustedes, amigos, desde Guadalajara. Hola, ¿qué tal, amigos de CDJ Podcast? Nos encontramos desde los estudios de ESNE El Sembrador Guadalajara. Un saludo fraterno a todos nuestros amigos y compañeros de ESNE Los Ángeles. Me encuentro con mi compañera Marijo. ¿Cómo estás, Marijo? Muy bien, aquí María contigo, feliz de estar un día más grabando CDJ Podcast para todos ustedes desde Guadalajara, como decía María, porque el día de hoy tenemos un tema un poco teológico, bueno, no un poco, más bien teológico, que es acerca del discernimiento. ¿Y cuál es la pregunta que tenemos para el día de hoy, María? Más que teológico, diría espiritual, Marijo. También espiritual. La pregunta: ¿cómo nos ayuda el Espíritu Santo a los creyentes a discernir la voluntad de Dios y ofrecer de nuestro propio entendimiento sabiduría más allá de nuestro propio entendimiento? Interesante. Hablamos de discernimiento, de discernir
Lo que quiere decir es tomar decisiones. Algo que no podemos palpar. Algo que no podemos Que palpar. podemos tomar para solucionar, tomo este micrófono para hablar. No lo podemos palpar. No lo podemos palpar y son decisiones grandes en la vida que a veces no sabemos cómo tomarlas y no sabemos cuándo es si es una decisión buena, si es una decisión mala, tenemos la mente nublada. Entonces, ¿cómo podemos hacer para tomar decisiones grandes en la vida involucrando a Dios? Tomadas del Espíritu Santo. Tomadas del Espíritu Santo. El discernir, para discernir una decisión, nosotros queremos hacer, al ser creyentes y estar al lado de Dios, queremos la voluntad de Dios. Entonces, en el discernimiento tenemos que tomarnos de la mano de Dios para que nos ayude a tomar esas decisiones. Y el Espíritu Santo nos llega a través del bautismo y luego a través de la confirmación. Eso quiere decir que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Ya Parte lo tenemos, número 1. Claro. Ya lo tenemos. Ahora, ¿cómo tomamos esa decisión? Y quiero decir un versículo en la Biblia, lo voy a leer textualmente, que es de 1 de Corintios 2, 14, 15, que el apóstol Pablo dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, porque él no es juzgado por nadie. Eso significa que debemos tener una relación cercana a Dios y guiarnos por ese Espíritu Santo que tenemos dentro para poder tomar esas decisiones. Pero María, ¿cómo le hacemos? Hay que llamarlo. Hay que llamar al invocarlo. Espíritu Santo, hay que invocarlo. Y lo comentábamos, es a través del silencio, porque vivimos en un mundo de ruido que nos dejamos llevar por las redes sociales, por el celular, por la televisión, por la música, de esas veces que dices, quiero tomar una decisión y prendo mi música, ¿no? Pues ahí, ¿cómo nos va a hablar el Espíritu Santo si hay ruido exterior? Hay que dejarle entrada, número 1, dejarle entrada. Número 2, silencio, como dices. Y en este silencio, me acuerdo mucho de Maximiliano Kolbe, que es un sacerdote, que fundó también varios retiros y, bueno, escribió millones de libros, pero uno de esos retiros, que son los que toman los sacerdotes, las consagradas, una vez al año, es un retiro de silencio en el que escuchan la voz de Dios, porque en el silencio Dios grita, que es una frase que a mí me dijo un sacerdote que se me quedó muy grabada. En el silencio Dios nos grita. ¿Por qué? Porque no hay ruido, porque le dejamos espacio, porque de verdad lo escuchamos, el irte a caminar, el despejarte. Cuando vas a tomar una decisión, no estás con el celular en la mano, ¿verdad? Sino que estás en la presencia de Dios. Y que hay que ser un hábito el buscar ese silencio personal, ese silencio donde pidamos al Espíritu Santo que nos discierna tomar buenas decisiones. Y también esto puede discernir a las personas que queremos. Puede ser un guía espiritual, puede ser un padre de familia, un amigo, y hay que saber distinguir cuando viene de Dios también esa respuesta a través del amigo o no. Claro, porque también somos humanos, ¿no? Primero, nos podemos equivocar. Pero hay que checar cuando viene, como dicen, una oveja disfrazada de lobo. A veces nos pueden llegar a dar malos consejos. Entonces, no nos están ayudando a tomar una buena decisión. Y es por eso lo importante de estar cerca de Dios y estar cerca del Espíritu Santo, para saber también si nos están mal aconsejando o no. Para saber si eso que nos están diciendo viene de Dios o no viene de Dios. Así es. Y checar que las personas también estén cerca de Dios, que confíen en Dios, que tengan sus sacramentos, que estén en gracia, porque no voy a ir a pedirle un consejo a la amiga que sé que no va a misa o que no se acerca a Dios. O que no sabe del tema tampoco. Así es. Entonces es bueno tener gente de confianza que también nos ayude a discernir, que nos ayude en nuestra vida, pero uno, en lo personal, no dejar esa oración, Marijo. Y también el tema de utilizar las circunstancias en nuestra vida. Son esas cosas que nos pasan en el día a día que nos ayudan a tomar esas decisiones. Como dices, esta fue una diosidencia, ¿no? Que le llamamos. Sí. Si no hubiera pasado esto, no hubiera conocido a esta persona y si no... Entonces, tener los ojos abiertos también, que eso también viene de escuchar a Dios. Entonces, meterlo a tu vida
escucharlo, estar en silencio, tener personas alrededor de ti que te van a ayudar a tomar muy buenas decisiones y darnos cuenta de las circunstancias, de lo que nos pasa en el día a día para saber si vamos por buen camino o si no vamos por buen camino. ¿Y cuándo hay que buscar el discernimiento al Espíritu Santo? Diario, Marijo, porque a diario tomamos decisiones. A cada minuto hay que tomar una decisión, así sea la más simple, qué vamos a desayunar, qué vamos a comer, qué ropa me pongo. Desde ahí hay que ya tomar una decisión. Y Pero es en bueno este incluir caso al Espíritu Santo y a Dios Totalmente. diario totalmente en nuestras decisiones. Totalmente, pero cuando se trata de discernir, estamos pensando en decisiones más grandes, como tu futuro matrimonio, tu vocación, una decisión de una universidad, una decisión de qué voy a estudiar, cuando son pasos grandes en la vida, que dices, Una pareja. una pareja, ¿y ahora qué hago? Pues estar en la presencia de Dios, escucharlo, invocarlo, alejarte de ese ruido, tener personas cercanas a ti, ya sea un sacerdote, amigos que sepan del tema y pues estar con gente alrededor de la que confías, que está cerca de Dios y que está en sintonía también con la voluntad de Dios. Tienes que decir, Dios, si es tu voluntad, Así ayúdame, demuéstralo, o sea, demuéstramelo, enséñame, déjame escucharte. Eso es también invocar al Espíritu Santo. Entonces, si alguien te está aconsejando algo y dices, ese sexto sentido que dices, No da paz, ¿no? Lo que viene no me de da Dios, paz, da paz. Exacto. Para saber que tomaste una buena decisión, a fin de cuentas, te tiene que dar paz. Y bueno, y con eso terminamos el programa del día de hoy acerca del discernimiento. Espero que les haya escuchado. Nos despedimos y saludamos a Los Ángeles, a nuestros compañeros de CDJ Podcast. Y muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Le agradecemos a nuestro equipo de Guadalajara por ese hermoso tema de cómo podemos nosotros conectarnos mucho más con el Espíritu Santo y esa gran invitación, ¿no?, de poder tener también nosotros esa confianza en el Espíritu Santo, que es súper, súper importante. Padre, Isela, Carlos, hemos estado hablando sobre la sencillez, ¿no?, que tenemos que tener de corazón y cómo el Espíritu Santo a veces no nos llama esa atención, ¿no?, de decir, oye, pues bájate un poquito, bájate del caballo, bájate del podium, ¿no? Pero es algo, podríamos decir, es algo mucho más pegado a lo que viene a lo de la astuta del enemigo, ¿no? Donde viene por medio del orgullo, del pride, ¿no? De decir, pues, es que aquí yo lo he hecho así por muchos años y así lo vamos a hacer, pero no dejamos que el Espíritu Santo, ¿no?, nos llame la atención, o a veces no nos gusta que nos llame la atención de alguna manera y seguimos en el mismo pecado, ¿no?, de la soberbia, del orgullo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros dejar que el Espíritu Santo, ¿no?, de alguna otra forma siga transformando y siga sanando ese corazón, ¿no?, que saque todo lo que no sirve, ¿no?, para ya después recibir los dones del Espíritu Santo? Sí. Con respecto a todo lo que nos comentaban nuestros amigos, con respecto al discernimiento, alguien nos comentaba cómo discernir la voluntad de Dios, cómo uno va descubriendo lo que realmente Dios quiere para uno. Sé que si hablamos de discernimiento, sé que usted nos puede dar precisamente con respecto a eso, porque claro, su vocación, discernir la vocación, claro, requiere de hacer esa voluntad de Dios. Y creo que requiere... Yo nomás duré 9 años discerniendo. Exacto. Sí, porque 9. es que Wow. entrar al seminario no significa que tu vocación ya es el sacerdocio. Me acuerdo mucho que un padre nos decía, son seminaristas, siguen siendo laicos, no son ministros, son laicos. Y durante 9 años, que es lo que dura uno estudiando donde yo estudié, vas a estar preguntándote si Dios te llama al sacerdocio. ¿Cuándo se va a confirmar? El día de tu ordenación. El día de tu ordenación se confirma que Dios te llamó al sacerdocio. Entonces son pues nada más 9 años discerniendo. Casi nada, padre. Casi nada, Casi nada. cosita de nada. ¿Y cómo sucedió, padre, ese momento donde ya usted ya dijo, ok, este es mi amado? ¿Cuándo sintió la presencia del Espíritu Santo que ya le dijo, eres sacerdote o eres llamado para ser sacerdote? Es que hay una gran diferencia entre querer ser llamado, ¿verdad? Yo desde niño quise ser sacerdote, desde muy niño. Yo le saludo al padre Neftalí, que está allá en la sierra de Chihuahua, de misionero. Él era los padres de, levante la mano, ¿quién quiere ser padrecito de los niños? Y yo, ¿verdad? ¡Yo! Siempre he sido muy inquieto en las cosas de la fe.
él hacía preguntas y yo siempre contestaba. Decía, ya César, dale chance a otros. Claro, siempre leía. Deja esa que otros parte. participen. Pero bueno, pero dentro del discernimiento pues también tuve mi novia, ¿verdad? O sea, y duré buen tiempo con ella. O sea, estamos hablando de más de 3 años. Entonces, bueno, fue un discernir también, ¿verdad? Decir, bueno, o sea, pues no quiero quedarme solamente con la imagen de pensar que esa es la única opción que hay, ¿no? El quien discierne, creo yo, es una opinión personal, quien discierne debe de preguntarse por las diferentes opciones de la vida y cuál le hace más pleno. Y en las 3 meterse de fondo, ¿verdad? Cuando tuve novia, me metí de fondo a la relación, ¿verdad? Fue un noviazgo muy bonito, muy católico, con soñar, hacer una vida juntos. Pero cuando me metí al seminario fue soñar y buscar el sacerdocio, o sea, hasta llegar ahí. O sea, lo que entres, pero entra buscando De todo. la meta. La meta. Con los 2 pies. La misión, ¿verdad? Porque me encanta lo que compartió Padre, ¿verdad? Ahí donde vas a sentir plenitud, vas a sentir libertad. La Yeah. palabra de Dios también nos dice, donde habita el Espíritu Santo hay completa libertad. Y pues con esa libertad vamos a ir a unos breves mensajes y regresamos más con el Padre César, Carlos y Rosita. E Isela. Isela también. El Espíritu Santo. Y todo es de... Y todo el equipo. Dios es amor. Sin duda alguna que el amor es lo que nos fortalece. Lo recibimos de nuestro buen Dios. Hoy quiero agradecerles con amor a cada uno de los que siembran su semilla de amor, que es su donación. Gracias a todos los sembradores de Jesús con María, porque si no existiera este grupo, la programación que ustedes ven o que escuchan por la radio no estuviera. Por eso agradecemos de todo corazón a que lo sigan haciendo, pero también a aquellos que ven y escuchan esta programación y les ha ayudado y pueden ayudar, por favor, llamen y digan, yo también quiero apoyar, porque no quiero un día no ver este canal o escuchar esta radio, porque todas las cosas pueden suceder cuando no hay el apoyo, pero cuando lo hay, permanecemos unidos, sirviendo y proclamando la buena noticia. Gracias a cada uno de ustedes, generosos, sembradores y sembradoras de Jesús con María, que Dios les multiplique y les conceda muchas bendiciones. Creo que es muy importante todo este tema que estamos compartiendo y feliz por tenerlo aquí, Padre. Creo que es muy bueno el tener a un sacerdote que está cerca con nosotros. Joven, ya lo dijo, ¿no? Sigue siendo Ni joven. tanto, ni tanto. Ya Sí, llevo, padre, ya sí. tengo un buen Y uno, recorrido. y uno va descubriendo en esta parte de saber que el Espíritu Santo siempre está presente en todo momento y descubrir siempre las maravillas que Dios realiza. Y claro, tenemos también como el Espíritu Santo obra en diferentes dones, como los 7 dones y también los carismas y también los frutos del Espíritu Santo. Y entonces uno va descubriendo esa parte en la medida que va caminando. No puede ser conocedor de todo, tiene que llevar su tiempo, como lo decía hace ratos, respecto proceso. a crecer más, ¿no? De seguir investigando, seguir descubriendo este gran amor que Dios nos tiene, y es porque el amor del Padre y el Hijo es que se da al Espíritu Santo, y que mejor poder compartirlo, dialogarlo y aprender de lo que hemos experimentado. Sí, lo bello que es el Espíritu Santo, ¿no? Que nos lleva un poco a poco, ¿no? A conocernos más a nosotros mismos, ¿no? De a veces pues abrir esas partes que no se ven tan bonitas, ¿no? Que a veces nosotros por mucho tiempo hemos tratado de laquearlo, de
ni tirar la llave, ¿no? De ya no volverlo a abrir, ¿no? Pero de esa forma el Espíritu Santo, creo que cuando ya tenemos ese encuentro con el Señor, el Espíritu Santo quiere, como lo has dicho, Isela, darnos esa libertad en plenitud, ¿no? De poder nosotros poder sanar todo eso que está dentro de nuestro corazón y llegar a esa plenitud donde ya podemos confiar en el Espíritu Santo, donde ya podemos confiar en el Señor, en Padre Dios y Espíritu Santo y Jesús, ¿no? Entonces, ¿cómo es que podemos llegar a esa plenitud de llegar a confiar en el Señor? Porque yo sé de que en lo personal, abriendo mi corazón así completamente transparente, una de las cosas que me ha costado muchísimo, Padre, es confiar en el Señor. Y voy a ser transparente por la razón de que a mí, yo estoy muy acostumbrada a querer tener el control de las cosas y de las situaciones. Entonces, al dejar el control y confiar en el Señor, eso sí que me ha costado muchísimo. Pero sé que es un proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos, como jóvenes, confiar en el Señor? Muy buena pregunta. Muy, muy, muy buena pregunta, realmente. Decías tú algo muy importante. Hoy todo el mundo queremos tener el control en nuestras manos. Y no eres la única, Rosita. I'm guilty, todos, yo creo. Pero yo hablo por mí, No, ¿verdad? también yo. O sea, no, es cierto, también yo. O sea, yo el año pasado yo me enfermé, ¿verdad? Estuve hospitalizado del intestino y bueno, es una cuestión que voy a vivir el resto de mi vida. Y eso no le quita, gracias a Dios. A lo que voy es esa parte, ¿no? O sea, yo me molesté mucho porque decía yo, pues porque yo me cuido, yo hago ejercicio, yo corro, ¿por qué me enfermé yo? O sea, como que teniendo, ¿no? Pero pues me toca ahora ser predicada lo que predico, ¿no? El hecho de la enfermedad es un regalo y nos cuesta mucho. A los jóvenes les cuesta más, mucho más. Yo lo veo en mi grupo de jóvenes, lo veo en los muchachos que asesoro, lo veo hasta en ustedes mismos a veces. Y lo veo cuando yo aunque ya soy un adulto, pues fui joven también. Yo les llevo muchos años, creo yo. Tengo más años que ustedes. Yo no tenía tantas opciones cuando fui joven, en el buen sentido de la expresión. Era, pues, por ejemplo, celular, pues no cualquiera tenía, para empezar. A eso me refiero a opciones. Internet, pues los que tenían nada más dinero, ¿verdad? O sea, el internet lo tenía en mi casa y en los cibercafés que decíamos allá en México, ¿no? Pero eso nos hizo muy libres como jóvenes a buscar una relación con Dios y con los demás más face to face, ahora sí. Eso me tocó. Y ahora, ¿no? Ahora tenemos las relaciones a través del celular. Incluso nuestra relación con Dios es a través a veces del celular. Tenemos muchas apps de fe, que no quiero decir que esté mal, ¿eh? Claro. Yo tengo algunas que me ayudan a veces. A mí me gusta mucho rezar la liturgia las horas propiamente físicas. Sí. Pero cuando a veces voy a viajar, pues es más fácil el rezarlas en el teléfono. Pero se nos olvida la relación personal con Dios, face to face y en el otro. Entonces ahí radica una cuestión, ¿verdad? De aprender a confiar. También saber que confiar en Dios es saltar al vacío. Tú naciste en México, ¿verdad? Correcto, Padre. Guatemala. Guatemala. Yo aquí. Tú aquí. Ay, no, está Aquí para allá. no. ¿Dónde estás aquí? No, a lo que, ¿Por qué cree que me cuesta, Padre? no, a lo que voy el siguiente ejemplo y quiero poner, ¿a qué edad te veniste a Estados Unidos, Isela? Me trajeron como a los 7. Fíjate, te trajeron. La trajeron. Fue una cuestión de decir, tu vida dependía de tus papás. Te trajeron. Yeah. Tu historia es muy bonita como haya sido. Tal vez mucha gente que emigró va a decir, ay, pues está fácil, te trajeron de niña, pero tú tuviste tu propia historia, tus propios desapegos, ¿no? De niña, que duelen más todavía. Pero estás aquí, ¿te costó? Sí, creo que sí. No, claro que te costó. Pero ve todo lo que has logrado, tal vez sin darte cuenta. Una mujer independiente, exitosa, no a los ojos del mundo, tal vez, pero desde la fe. Una buena muchacha, con tus luchas muy personales, pero tus luchas. Entonces es un ejemplo, ¿no? Tú emigraste ya siendo más grande, cruzaste 2 fronteras. La de Guatemala, México, Estados Unidos, ¿no? Y yo conozco también tu historia un poquito. Y también fue dejar papá, mamá, fue dejar una patria. Familia. Una familia. Apegos más grandes todavía por la edad. Sí. Pero mírate ahora. Tú decías, yo soñaba con trabajar en el Sembrador, me dijiste un día.
Y mira, estás aquí. Eso es una cuestión de éxito. Y no menospreciando que tú naciste aquí, que tal vez dijéramos nosotros, bueno, pues no ha tenido el miedo, como dice una canción, ¿verdad? Que cuando vemos una troca de migración, pero también están tus propias inseguridades personales, ¿no? Una familia en la cual tu papá es diácono permanente, una familia cerca de Dios y las grandes expectativas que se tienen de ti. Y el decir, híjole, mano, pues, pero es ahí es el confiar en el ensayo de cada uno de ustedes, en el ensayo y error. Con Dios, así se maneja la vida. Ensayo y error. Ensayo y error. Vean la vida de los propios santos, ¿no? Muchas veces se equivocaron. Y Dios, algunos de ellos, leyendo un poco la historia de ellos, hablando de Santa Teresa de Jesús de manera especial, Dios los llevó a un lugar para que se equivocaran. Y precisamente también con ello, Padre, ¿verdad? Pues recordar lo que la Sagrada Escritura nos dice en Proverbios, ¿verdad? No te apoyes en tu propio entendimiento, pero confía en el Señor. Compártanos un poquito más de ello, Padre, por favor. Es que volvemos a hoy el mundo confía en cosas que puede ver. Yo confío en mi cuenta bancaria porque la veo. Y sé que tengo esa seguridad de saber que si necesito el dinero voy corriendo al banco y saco lo que tengo. Que no es mucho, pero lo sabes, pero más, ¿no? A lo que voy es esa parte, ¿no? Tenemos nuestras confianzas en lo tangible, en lo que tocamos. Lo visual. En lo visual. Nos volvemos como Tomás. Si no lo veo, no lo creo. No, pero a veces somos peor que Tomás. Porque Tomás hace una aclamación de fe tremenda, ¿verdad? Cuando lo ve. Jesús mío y Dios mío. Ya vemos unos que todavía viendo que no viendo clamamos. Creo que necesitamos también con eso respecto al que hablábamos, la libertad. O sea, es ser una persona libre que obviamente viene por la fuerza del Espíritu Santo. Esa fuerza del Espíritu Santo que desciende sobre cada uno y el que clamamos, claro. O sea, ahí está. Creo que me recuerdo el otro día que compartíamos con usted, le dije, Padre, bendice el carro. Y sí, me quedé así, hijo, le voy a bendecir el carro. Bendijo el carro, pero y Dios te va a proteger, es lo que me comentó. Pero lo que no va a proteger es el exceso de velocidad que tú vas a manejar. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo nos va a dar la libertad de manejar consciente, de manejar conforme a lo reglamentario. Y va porque pues sabes que el exceso de velocidad puede ocasionar ciertas cosas. De igual manera, o sea, en nuestras vidas. O sea, ¿qué tanto dependo del Espíritu Santo? Y claro, Dios nos da esa fuerza, fortaleza, y por medio de ello, pues tenemos los frutos, que es la paz, ¿no? El Espíritu Santo te da la paz, el Espíritu Santo te da ese amor, mansedumbre. Y si le pedimos autocontrol, si le pedimos todo ello, obviamente vamos a empezar a desarrollar. Claro, es un camino no del día de mañana ya contengas todo eso, pero sé que si uno le va clamando poco a poco, va obteniendo resultados. San Benito dice en su regla, ora et labora. O sea, ora, pero también trabaja en hacer la obra de Dios. Y a veces te vas a equivocar. Y no porque te equivoques significa que no es la obra de Dios. A veces el equivocarse es la lección para ti. No es para los demás. Y de esas equivocaciones sale la misión, ¿verdad? Porque si Dios ha permitido algo en tu vida, es porque precisamente de ese ángulo te va a ayudar, te va a inspirar para que abiertamente, transparentemente abramos el corazón y podamos edificar a los demás por medio de nuestro propio testimonio, ¿verdad? Ya lo decía usted, Padre, el dolor lo ha enseñado a predicar, a vivir lo que predica. Y sabemos que el dolor pues nos santifica. Y es el Espíritu Santo que viene con esas oportunidades porque nos quiere purificar. El Espíritu Santo quien purifica. ¿Y qué queremos? Que mejor purifique aquí y nos prepare aquí en la tierra que en otro lugar. Porque para poder estar listos en ese día que el Señor nos llame, que pues sabemos que todos vamos a tener ese momento, no sabemos ni la hora ni el día, pero de que va a llegar, va a llegar. Sí. Sí, ¿no? Y trabajar como si todo dependiera de Dios, pero trabajar. O sea, trabaja tú en lo que tengas que hacer, ¿verdad? O sea, el problema a veces es que somos muy cómodos, ¿sabes? Muy mediocres. Sí, le dejamos todo a Dios así como que, encárgate tú y lo ya.
Sí. No, sí, ya dijiste, voy corriendo. Sí, quítamelo. A mí me desespera, no me desespera, me causa mucha impaciencia. No, pues sí me desespera, ¿verdad? Gente que dice, es que yo le pido a Dios mucho que me quite lo soberbio. Un ejemplo, les digo yo en confesión. No, es que Dios no te lo va a quitar si tú no trabajas en quitarte. Es que yo le pido a Dios que me quite lo mentiroso. Es que Dios no te lo va a quitar si tú no luchas por ser una persona que hable Honesta, siempre con la virtuosa, verdad. íntegra. Es que yo le pido a Dios mucho que me quite lo mal hablado. Pues Dios no te va a ayudar si tú no... No o cambias sea, tu vocabulario. Nos hacemos bien cómodos en la cuestión de fe. Yeah. O sea, así como que, este es el proyecto de Dios, ten y hazlo. Y yo aquí te espero. Y cuando esté listo, me dices qué sigue. Me decía, ahora es una persona. Ay, padre, pida para que me consiga una novia. Un muchachito me decía eso. Bueno, ni tan muchachito ya. Sí. Y lo le decía yo, sí, claro. ¿Y cómo la quieres? En serio, sí le pregunté. Mire, padre, pues la quiero alta, morena, profesionista. Una lista imposible. O sea, una sola persona no. Yo le dije, no, tú no quieres una novia, tú quieres un harem. O sea, es imposible que una sola persona tenga todas estas cualidades. O sea, también ten los pies en la tierra. Pero bueno, le digo, existen esos diamantes. ¿Y tú qué ofreces? Uf. Se quedó, no, padre, pues yo soy bien trabajador. Nada más eso, ¿o qué? No, o sea, pues, eres muy tímido. Yo le decía eso, eres muy tímido, ¿qué ofreces? Pues sácale plática a la muchacha. Te puede gustar, pero pues, Diosito, dile que me haga caso. Pues no, sácale plática. Hola, ¿cómo está, mija? Bueno, así hablamos en el norte, ¿verdad? Hola, mija. Si hablamos en el norte, perdón, en Chihuahua, ¿no? Hola, ¿cómo está? Oiga, le invito un elote. Vamos a los esquites. Creo que también, padre, necesitamos de la valentía. Y claro, la valentía requiere también de la gracia de Dios. Un hombre o una mujer valiente que acepta su condición. O sea, como decimos, ¿ya? No somos perfectos, fallamos y todo. Y algo que me encanta del Papa Francisco, que describía algo con respecto a los alpinistas. Él decía que los alpinistas tienen como un canto. Decían que en el éxito, en el ascenso, dice que el éxito no consiste en no caer, sino en no permanecer caído. Entonces, ¿qué pasa si obviamente si caemos, tenemos problemas? Tenemos que levantarnos con esa fuerza del Espíritu Santo. Y solo con el Espíritu Santo podemos vencer esos miedos, dificultades, porque van a aparecer, porque no estamos exentos de que no va a haber problema, no, ya no vas a cometer errores, sino que siempre estamos con esa Y aún con miedo, haz las cosas. Exacto. Exacto, porque la palabra de Dios nos recuerda siempre con la palabra de Dios. No, qué bien. ¿Verdad? Que hemos recibido un espíritu de valentía, no de cobardía. Y también lo dice en otro texto, ¿verdad? Nuestro Señor, ustedes han recibido el Espíritu Santo que les hace exclamar, Abba, Papito Dios, ven a mí, auxíliame. Porque ya no somos esclavos del pecado, sino somos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios por el poder del Espíritu Santo. Y el Getsemaní. Sí. Cristo tenía miedo. Y no tiene nada de malo, ni estamos atentando contra la fe al decirlo. Es la Escritura. Cristo tenía miedo. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero Que se haga no se haga todo lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. O sea, Yes. aún con miedo, aún con lo que sé que me espera, voy para adelante. Claro. Y Así por que, eso. ser valientes, muchachos. Y, claro, y con esa espera y con seguir trabajando en nuestra vida, vamos a ir a unos mensajes importantes y regresamos más aquí en este CDJ Podcast. Acompañado con usted, padre. Ya estás peinado para atrás. En la Casa Hogar María Inmaculada estamos sembrando sonrisas en los rostros de los niños necesitados, cuyo cuidado y protección Dios nos sigue confiando. Pero para continuar con nuestra misión necesitamos tu ayuda. Por eso, ahora puedes hacer tu donación de manera rápida y segura a través de Zelle. Solo necesitas enviar tu donativo al destinatario casahogar@elsembrador.org. Cada contribución cuenta. Tu donación puede marcar la diferencia en la vida de estos niños. Únete a nosotros en nuestra misión de brindar un futuro mejor y más brillante a estos pequeños. Haz tu donación hoy mismo. Para más información, llámanos al 773-777-7773. Muchas gracias y que Dios Padre Providente compense con gracia y bendiciones tu generosidad.
Rosita, Padre y Carlos, yo creo que una medida muy buena para saber si realmente estamos dejando al Espíritu Santo actuar es ver los frutos, ¿verdad? Tengo yo paciencia, alegría, generosidad, paciencia, y yo creo que si somos honestos y humildes, nos falta todavía mucho, ¿verdad? Tal vez unos frutos allí están muy presentes, pero otros hay que seguirlo trabajando y desarrollando, y por eso aclamarle, no cansarnos de aclamar el Espíritu Santo. Ven, ilumíname, ayúdame para mi propia santificación y la santificación de los demás. Ancina es. Ni yo lo pude haber dicho. Estoy de acuerdo. 100% de acuerdo. Estoy de acuerdo. Sí. Claro. Es muy hermoso saber de que es nada más el poder del Espíritu Santo, ¿no? Cómo poco a poco nos ilumina, nos enseña el camino, ¿no? Porque el Señor lo ha dicho, Él es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces, a poder aclamar al Espíritu Santo en esos momentos que quizás, pues como lo ha experimentado, quizás cada uno de nosotros lo hemos experimentado, ¿no? Donde quizás no sentimos la presencia de Dios muy fuertemente en nuestra vida, pero poder aún en esas dificultades clamarlo, ¿no? Entonces, Padre, ya para como dar como conclusión a este hermoso tema, ¿no? Que es el Espíritu Santo, para aquellos jóvenes que quizás estén escuchando y apenas están comenzando su relación con el Espíritu Santo y que quizás se chocan con esa sequedad, ¿no? ¿Cómo podrían ellos volverse a levantar, ¿no? Y salir de esa sequedad espiritual. Bueno, recordar que la sequedad espiritual también es un regalo. Y que no nomás los que van empezando, los que ya llevan, San Juan de la Cruz, cuando escribe La Noche Oscura, ¿no? Tengo años, ¿cómo decir? No me sé la frase exacta. Hace muchos años que leí La Noche Oscura. Luego, como es español antiguo, está bien difícil. Pero así como diciendo, ¿verdad? Me doy cuenta que te tengo a ti, pero no tengo nada. Y yo, algo así, o sea, bien, una expresión muy fuerte, ¿no? Sí. Y continúa diciendo, dice, pero aún así continúo contigo. O sea, la sequedad espiritual nos llega a todos. O sea, por eso hay que tener una fe no sentimentalista, sino una fe madura. ¿Lo puede volver a repetir? No una fe sentimentalista de sentimientos, sino una fe madura, ¿no? Gracias, el amor, that's so good. Es muy bueno, el amor no es un sentimiento, es una decisión. Amén. Es que yo estoy enamorado porque la veo y siento mariposas en el estómago. Yo siempre les digo hasta en broma, ve al doctor, ve, chécate, ¿no? Ve, chécate, porque eso que sientas mariposas en el estómago no es muy bueno, ¿no? Eso no es normal. No, el amor y la fe es una decisión, ¿verdad? Y a estos santos, Santa Teresa de Calcuta también, ¿verdad? Yeah. Ella también duró 30 años, ella sí sin sentir la presencia de Dios. Y continúa haciendo la obra de Dios. Primero que nada es eso, o sea, no una fe basada en sentimentalismos. Cuidado con eso. Tenemos que tener una fe más grande, ¿no? La carta del apóstol Santiago. Yo con mis obras te mostraré mi fe. Y hay un detalle muy grande. Y con respecto a esas sequedades espirituales que uno va pasando, San Pablo lo experimenta, ¿verdad? San Pablo dice que sé estar en momentos de alegría, como en momentos de escasez, como de abundancia. Y todo lo puedo en el Cristo que me fortalece. Y luego, no sé si también en la carta de Gálatas, cuando él le decía, Señor, o sea, quítame ese aguijón, o sea, este aguijón que me está molestando. Pero ¿qué le dice el Señor? No, a mí me impactó mucho, sí, perdón que te interrumpa, que no quiero que se me haga la idea. Sí. Me impactó mucho, en paz descanse, el Papa Benedicto XVI, que esperamos pronto sea beato. Pero primero tiene que ser beato. Hay un proceso. Bueno, cuando el Papa visita Auschwitz en Polonia, sí, él es alemán. Entonces dice una frase tan tremendamente fuerte y llena de fuerza espiritual, si se entiende bien. ¿Por qué callaste, Dios? ¿Dónde estabas cuando ve toda esa maquinaria de destrucción? Y el Papa Benedicto XVI era un hombre místico. Sí. Yo los invito a cada uno que nos ven y nos escuchan, lean sus libros. Sí, son un poquito pesados, es cierto, es un lenguaje muy, muy técnico, pero fue un gran místico. Pero decir esa expresión es esa parte, ¿no? ¿Dónde estabas? ¿No? ¿Por qué callaste, Dios? Y él mismo reflexiona, es que el hombre cayó. El hombre no hizo nada.
Entonces, tú continúa, aunque no sientas nada, Carlos, Isela, Rosy, aunque haya pesimismo, ustedes continúen, aunque todo el mundo los critique, tú sigue para adelante, ¿verdad? O sea, y dándote cuenta que pues a veces en la iglesia y en la vida, pues no todos nos van a estar a favor nuestro. Ni nos van a dar un abrazo. Y nos vamos a encontrar con pared a veces, gente que piensa diferente a mí, y dentro de todos lados. Yo pongo hasta ejemplos, siempre pongo ejemplos muy burdos y muy tontos. Tal vez nos vamos a encontrar que mi mejor amigo en la fe, pues no le gusta el deporte que a mí me gusta y que a mí me apasiona. Pero tendré que aprender a estar con él, ¿no? Y eso nos lleva, ante todo, a la cuestión de continuar, ¿verdad? O sea, la meta no soy yo, la meta es él. No perder los ojos de la meta, la cruz. Amén. Y llegar ahí y tener una fe que a pesar de la pobreza espiritual, la sequedad, pues continúe, ¿no? Hermosa la oración de aquel hombre que confía en el Señor totalmente. Aunque no sienta nada. Aunque no sienta nada, y lo que nos une, una sola fe, una sola esperanza, un solo bautismo, un solo Espíritu Santo, ¿verdad, Padre? La palabra de Dios que siempre sale a iluminarnos. Pues con ello, Padre, puede guiarnos en oración para... Pues vamos a hacer la oración al Espíritu Santo. Claro. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará para la faz de la tierra. Amén. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchachos, ha sido un placer estar aquí. Padre, gracias por estar aquí. Nunca piense de que no lo queremos porque no le invitamos a usted. Aquí es su casa. Usted venga cuando quiera. Aquí Sí, está cómo no. bienvenido. Y le pedimos a todos ustedes a que le den like, se suscriban, compartan, comenten, y nos vemos en nuestro próximo CDJ Podcast. Gracias, muchachos. Hasta la próxima.